Dios te bendiga, querida audiencia. Dios te guarde. Dándole gracias a Dios hoy por un nuevo día, como cada día que Él nos regala. Hoy vengo con la segunda parte del testimonio del monte. Gloria a Dios. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita y comparte el video para así poder gozarnos en el Señor y hacer poder activar cada día más nuestra fe. Y a la misma vez reconociendo los ataques demoníacos, diferentes tipos de ataques que los brujos utilizan para contraatacar el cristiano, tanto en los montes como también en sus casas. También pasa mucho esto. En el otro video yo reiteraba que el Señor me ponía en énfasis lo que era el testimonio de que estaban guerreando con espíritus de otra localidad. Al pesar unos de los días que estábamos allí, en aquel lugar, nosotros estábamos, ese día estaba lloviendo, mis queridos hermanos. Y empezó a llover y nosotros empezamos a interceder, ya que la lluvia nos complicaba un poco para nosotros orar, ya que el monte, como expliqué en el próximo video, si tú no has visto el próximo video, yo te reitero que lo busques más para atrás y allí lo vas a encontrar. Está con el nombre de ¿con qué tipo de espíritu es tu guerra? Mis queridos hermanos, y cuando estaban allí el monte, ahí explico que el monte es un monte normal, un lugar con árboles, sin nada de cobijación, sin nada. Hay un campo blanco más para arriba, sí, pero hay lugares más para abajo que ahí donde uno va, pues, para estar más concentrado, ya que todo el mundo casi está en el aposento alto. Bueno, cuando llegamos en aquel lugar, uno de esos días empezó a llover. Y cuando empieza a llover, eso fue una de las enviaciones que nos hicieron. ¿Por qué digo enviaciones? Porque automáticamente nosotros empezamos a orar, el agua paraba. Si nosotros dejábamos de orar, el agua seguía. Y cuando empezó como a jarinear, yo dije, esto está raro, porque no estaba nublado, no estaba nada, y de repente se plantó una nube. Le digo yo, esto está como raro. Nada, le digo yo, señores, vamos a orar, porque estoy sintiendo ataques del enemigo. Vamos a ponernos a orar. Cuando nos pusimos a orar, señores, literal, el agua dejó de caer. Y cuando empezamos a orar y empezamos a interceder, y Padre, en el nombre de Jesús, y empezamos a guerrear, de un momento a otro, duramos orando como alguna hora y media, intercediendo, orando y obrando de una manera en especial. Y cuando estábamos en ese evento, intercediendo y orando unos por los otros, como nos manda la palabra, que la palabra nos manda a orar uno por los otros, por fortaleza y por esa cosa, también estábamos haciendo de intercesión para las demás personas. En ese momento que nosotros seguimos orando, había más personas orando, líderes, varones, profetas. Duramos alrededor como de hora y media, algo por ahí. Pues luego de eso, los evangelistas terminaron de guerrear, duraron como hora y media. No, mentira, habían durado como dos horas por ahí. Nosotros siempre en el monte nos vamos aquí después de las 10 de la noche, las 11. Y llegamos al monte a veces 11, 11 y media, 12, dependiendo de la hora que salgamos de aquí. Ese día nos fuimos temprano. Y cuando nos fuimos temprano, bueno, ellos iniciaron, creo que fue como a las 11, si mal no me equivoco, terminaron como eso casi de las 2 de la mañana. No habían empretado una carpa. Una carpa es como si fuera una casita de acampar. Ahí no la habían empretado, ya que por si acaso no entráramos ahí, si queríamos descansar, ya que la semana entera estábamos durmiendo afuera con una sábana. Y nos prestaron esta carpa.
Bueno, dos varones que también andaban con nosotros. Ojo, en el monte hay diferentes lugares. Hay áreas donde nada más habitan los varones para orar y hay áreas donde nada más habitan las mujeres. Las mujeres y los hombres no están en el mismo lugar. Bueno, ellos terminaron de clamar y de orar y de interceder y ellos nos pidieron que le prestáramos la carpa, por lo menos por hora y media, ya a las 3 de la mañana o 3 y media que lo levantáramos. Bueno, pasó que entonces nosotros seguimos intercediendo, nosotros seguimos orando, pero hubieron varias de la parte de nosotras que empezaron, o sea, ya después dejaron de orar y se pusieron pues a conversar y esas cosas. Pues usted sabe qué pasó, que le digo yo, vamos a seguir orando porque hay un espíritu que se está por meter. Bueno, lo que pasó fue que cuando ellas se sacudieron, sacudirse, ponerse en rectitud para orar y esas cosas, cuando ya vinieron a sacudirse, entonces los brujos que estaban en el otro lado empezaron a manifestar más lluvia. Individualmente de que empezó a llover más, también introdujo en algunas espíritu de risa. A la hora de orar no podían orar, empezaron todo el mundo a reírse. La mayoría de las que estaban allí empezaron y risa y risa y risa y a reírse. Y de la nada, no había nada a reírse. Ya yo conozco que eso es un espíritu y que son enviaciones de brujos porque en otras veces me ha pasado. Para seguir, para añadirle un poco a lo que es la conversación, hubo en un tiempo donde cuando éramos nuevos creyentes nos sucedió también eso. En mi casa se daba culto, en la casa de mi madre se daban culto y se daban células, la cual ahí fue que nos convertimos. O sea, antes de convertirnos no se daba culto, era una casa normal. Pero ya después que nos convertimos, hubo una persona que el Señor utilizó para que diera culto, células en la casa, pues para prepararnos, para capacitarnos en lo de Dios. Pues resulta que en esos momentos, en unos de esos tiempos, ya ella había, como Dios ya la había sacado, y nosotros nos quedamos pues reintegrándonos en la casa, orando, como en la antigüedad. Pues nos tocó orar nosotros allá en la casa de mi madre. El Señor mandó a que le hiciéramos un cuarto santo, un lugar santo. Y nosotros teníamos el cuartico santo. Y en ese momento nos pasó que a la hora de orar, nos empezamos con una risa, pero sin nadie hacer chiste. Y cuá, 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 y cuá, 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 cuá. Y muerta de la risa, y por más que queríamos orar, nos reíamos y nos reíamos y nos reíamos. Y yo me acuerdo que uno de mis hermanos dijo, déjame yo apartarme porque hay un espíritu contrario que quiere impedir algo. Y yo me acuerdo que aquella noche, cuando él dice eso, se entra en el cuartico que el Señor había elegido como lugar santo, que lo teníamos como lugar santo. Nadie en pecado podía estar ahí porque Dios lo sacaba. Si tú entrabas con algo contaminado que a Dios no le agradaba, Dios o sea, algo te le hacía así. Si era alguna pulsera, a mi hermano le pasó, entró con una pulsera, a Dios no le agradaba y le hacía así. Tú no podías entrar en media, no podías entrar en zapatos, tenías que entrar con los pies, sin sandalias, porque el Señor te hacía inquietud para que te quitara el coso. Y si entraba una persona que era impía, el Señor por su misericordia utilizaba al cabecilla que estaba encargado de ese aposento alto y lo inquietaba y le decía, mira, hay algo que no debe de estar aquí, sácalo. Y le hacía hincapié porque ya pasó. Lo que le estoy diciendo ya pasó. Se lo contaría en otro video. Señores, y cuando mi hermano va y después que mi hermano provocó el ambiente allá, él nos mandó a buscar. Nos dijo, ya vengan. Y cuando nosotros fuimos, la primera que caí en el piso fui yo. No caí poseída, pero sí caí en el piso. La que cayó poseída fue una hermana pequeña mía, que cayó poseída con ese espíritu. Y cuando cayó poseída, el espíritu hacía hincapié y le tiraba así, le lanzaba las manos a mis hermanos, como para, él se alimentaba de la unción. A él lo habían enviado para que nosotros no nos pudiéramos comunicar en la oración. Y nos lo envió como espíritu de risa. Eso fue una bruja, envió eso como espíritu de risa. Señores, y cuando eso aconteció en aquel lugar,
murallas literales, con mis ojos físicos yo pude verla, descendieron de fuego. Y ese espíritu, porque el espíritu, individualmente de que había un espíritu de risa, se manifestó también un espíritu de burla. Un espíritu de burla, lo cual, cuando nosotros empezamos a reprender, él empezó a decir que sí, ahí viene Dios, sí, ahí viene Dios, qué sé yo, que burlándose de nosotros. Señor, y literal, descendieron 4 columnas de fuego en el lugar, es un cuartico pequeño, y descendieron 4 columnas de fuego en aquel lugar. Y el demonio empezó a decirle, suélteme que yo me quiero ir, suélteme que está llegando, suélteme que yo me quiero ir. Y el que había descendido en aquel lugar era Jesús. Y ese demonio empezó a ser tormentado, porque entonces ya el Señor lo tenía ahí. Y delante de la presencia de Dios eso empezó, y suélteme que yo me quiero ir, y déjenme ir, buscando porque lo impulsaran para que se fuera, porque no aguantaba la presencia de Dios. Y él empezó, y suéltame, y déjenme ir, y déjenme ir. Y ya cuando como que el Señor lo torturó ahí con su presencia, en un momento, ya el Señor le dio la autorización a mi hermano y lo echó fuera, en el nombre de Jesús. Ya ahí, entonces mi hermana fue liberada. El Señor empieza a hablar por medio de mi hermana, pero eso sería otro testimonio. Lo que le quiero venir a traer ahora al contexto de lo del monte, ya yo conozco ese espíritu y eso se introdujo sobre una de las hermanas, y de ahí se infiltraron 2 más y empezaron risa. Mis hermanos, y cayó un aguacero donde no pudimos orar más, porque empezó a llover. Para eso teníamos que mojarnos afuera, y era un poquito complicado mojarse, ya que era un monte, el lodazar y todas esas cosas, y además íbamos con una sola ropa. Hubo una de ellas que sí cargaba ropa, que se quedó afuera mojándose, pero no pudo casi orar por el espíritu de enviación que le enviaron los brujos, que era sobre para que no orara. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? A veces esos brujos también nos mandan enviaciones a la casa para que uno se turbe, para que los niños molesten, turbaciones en la casa, discusiones con el esposo en el momento de uno orar o de uno ayunar. Esto era una parte del testimonio del monte que te quería añadir. Ya tú sabes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermanita Yesel Félix, Chipi Candela, y nos vemos hasta la próxima.